Retomamos el tema de la reforma contributiva. 755,000 contribuyentes se pudiesen beneficiar de esta reforma de ser aprobada. Con nosotros se encuentra la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, para hablar sobre el tema. Gracias a ambos nuevamente por estar acá. Yo contenta porque esta es la segunda fase de la reforma contributiva. La primera comenzó en discusiones en un comité donde estaba la gente de la Junta de Supervisión Fiscal y muchos otros componentes de enero a mayo del año pasado. Se radicaron 14 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 10 que ya están codificados en Hacienda para que puedan implementarse en esta planilla que viene ahora en marzo. Y ahora, hoy, radicamos el proyecto que faltaba, que es el de la reducción de las tasas contributivas de la gente. Puerto Rico paga la tasa más alta, 33%. Y históricamente, la gente que se ganaba 61.500 para arriba pagaban el 33%. Ahora, con esta nueva reforma, todas las clases contributivas, que se gana $20,000 hasta 100, van a haber reducciones dramáticas, se aumentan las deducciones. Por ejemplo, una persona que tiene un niño hoy tiene una deducción de $2.500, con esta reforma la deducción será de $5,000 por menor. Esto va a ayudar no solamente a que la gente pueda sentir un alivio real, sino expandir el núcleo familiar. Además de estas consideraciones, incluimos unos brackets contributivos nuevos, lo que nos van a permitir que casi el 99% de los contribuyentes vean rebajas sustanciales en sus planillas, y casi son 2.600 contribuyentes que se van a quedar, ¿verdad?, básicamente como están en el día de hoy. Entra a la discusión el compañero Ferdinand Pérez con preguntas de inmediato. Adelante, Ferdinand. Hola, gobernadora. Saludos al secretario. Feliz año a ambos, ¿no? Felicidades a ti también. Usted plantea que todas las personas que están entre los 60 en adelante van a tener una reducción significativa. Y los de cero también, hacia abajo. Y los de cero también. De cero. Pero ¿qué es una reducción significativa? Porque podríamos estar hablando de que aquellos que pagaban 33 ahora pagan 30 o 31 o 32. Realmente hay una rebaja significativa en la tasa. O sea, la gente nos está viendo y quiere sacar el cálculo en la casa. Entre ustedes, secretarios, nos pueden darle un ejemplo. Por ejemplo, cojamos el grupo que más contribuye en el país. El secretario me puede decir, yo me imagino que entre los 50 y los 80,000 debe estar el grueso de los mayores contribuyentes. Pues, ¿cuánto sería el ahorro? Que la gente está en la casa anotando, secretario, gobernadora. ¿Cuánto sería? Yo voy a decir, secretario, que es el técnico, pero nosotros estamos publicando, porque eso va a depender también de si rinde casado, si rinde soltero, si tiene dependiente, si no tiene dependiente. Pero cuando vamos a ver, estamos buscando al oficinista, a la secretaria, al maestro, al trabajador social, al policía, al bombero. Todo ese range que va desde $25,000, por dar un número, hasta los 100,000, van a haber ahorros sustanciales. ¿Por qué? Porque se están bajando las tasas y pueden haber una reducción del 2%, de 3% hasta un 9% en las tasas contributivas. Y a eso tienen que añadirle las deducciones. Pero para ejemplos más específicos del grueso, porque estamos atendiendo el grueso de los contribuyentes en estos casi 700 y pico de mil. Sí, para darle un ejemplo específico, un matrimonio que generen ingresos en conjunto aproximadamente de $80,000 al año, sin considerar la deducción que se está aumentando de dependientes de 2.500 a 5.000, tal cual como está el Código de Rentas Internas a la fecha de hoy en la actualidad, generaría un ahorro de cerca de $1.900, y eso sin considerar si tuviera algún dependiente, cosa que la deducción se duplica. Eso sin considerar si tuviera alguna aportación a una cuenta IRA, que también se aumentó el tope de unos $5,000 a unos 7.000, y a la IRA educativa, que estaba en 500 y ahora el tope se aumentó a unos $1,000. Así que, cogiendo ese ejemplo, un matrimonio cerca de los $80,000, pues estamos hablando de un ahorro de cerca de $2,000 en su planilla de contribución sobre ingresos. Sin contar las deducciones. Sí, le escucho, gobernadora. Sin contar las deducciones adicionales. Ponle que ese mismo caso tenga 3 niños. Pues tiene la deducción de $5,000 por cada menor. Correcto. Ponle que ese mismo matrimonio tenga unas giras educativas de 1.500, tiene las deducciones adicionales. Póngale que ese mismo matrimonio tenga las deducciones de retiro, suben ¿a cuánto? A 3.000. Correcto. ¿3.000 fue que dije? Sí, aproximadamente. Aproximadamente $3.000. Ahí te puede hacer una diferencia de mucho más del doble de lo que reciben el día de hoy. Y sin ser, ¿verdad? Sin entrar en proyecciones de negatividad, pero obviamente siempre esto termina en las manos de la Junta de Supervisión Fiscal. Colbert ahorita hablaba con el director de
de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, con el presidente de la Comisión de Hacienda. Esto va a caer en la Junta. Ya usted todavía no ha podido recibir ese endoso de la Junta sobre este tema. Qué bueno que toca ese tema. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra y que no nos quedemos otra vez debatiendo el tema? Mira, yo creo que esa es la pregunta más importante aquí y te voy a explicar por qué. Nosotros hemos estado reunidos con ellos y el secretario directamente con la Junta, que estuvo en toda esta discusión de enero a mayo del año pasado, y mi equipo de trabajo, incluyendo el secretario, de agosto a diciembre del año pasado. La Junta lo que quiere es que los chavos estén. ¿De dónde los vamos a sacar? Que se identifiquen de dónde se va a pagar. Y nosotros como gobierno este año hemos generado unas economías que vamos a hacer de manera permanente. Yo reduje el gasto público, yo reduje las compras en el gobierno, reduje las contrataciones, pero son reducciones que no son momentáneas, ¿verdad? Hay una de estas reducciones que las vamos a hacer de manera permanente. Eso me financia una parte. Por otro lado, la propia Junta nos dio algunas alternativas de recaudo, que algunas de ellas fueron incorporadas en esta reforma. Y cuando venimos a ver, por ejemplo, una de las medidas que está radicada ya es la imposición de un 4% sobre los intereses de ganancia de intereses de capital de las personas que vengan nuevas por ley 60. El que viene de afuera, que hoy paga 0%, le vamos a poner un tax de 4%. Pero al local, eso me genera ingresos. Al local, que hoy paga entre un 15 y un 22%, ese es el número, ¿verdad? Entre un 15 y un 22%, el local que por el mismo concepto va a pagar 4%. Lo estamos bajando para incentivar al nuestro también. Así que hay distintas medidas que van a generar ingresos y hay otras medidas, obviamente, que son de control de gasto y nuestra meta es hacerlo de manera permanente. Y uno de los elementos importantes, Ferdinand, es que la Junta de Control Fiscal en los últimos 5 años ha estado subestimando, ¿verdad?, por debajo el recaudo del gobierno de Puerto Rico. Y cuando vemos la gráfica, el recaudo va bien alto y los estimados de la Junta bien bajito. ¿Y qué hace eso? Nos congelan, nos frisan todo ese aumento en el recaudo y no se puede utilizar. Que en los últimos 5 años nosotros hemos podido identificar que eso debe equipararse a lo que de verdad se está recaudando y por lo tanto aplicárselo directamente a la reforma. Una última pregunta para dejar a los compañeros que puedan, ¿verdad?, hacer las preguntas también pertinentes. La gente reclama la reducción del IVU. O sea, todo el mundo entiende que como parte de una reforma o de alivio al bolsillo, se debe considerar reducir el IVU. Siempre se plantea que está comprometido y que no se puede. Lo discutieron ustedes, buscaron la alternativa de que por algún lado pudiera haber una reducción en el IVU, que es una de las cargas más grandes que tiene la gente. Mira, el IVU ocurre si usted compra algo. Pero ¿qué hacemos con el que no está comprando algo? ¿Qué hacemos con el que se retiró y literalmente cuando se va a llevar sus ahorros del gobierno de Puerto Rico tiene un tax de un 10% sobre su dinero ahorrado? Que ahora con esta reforma se le elimina ese 10% de tax y puede llevarse ese dinero de ahorro. Estamos hablando de pensionados cuya pensión no llega a los $2,000. Aquí en esta segunda fase nos hemos dedicado a las escalas, porque ciertamente cuando tú te vas a mudar a Puerto Rico y tú tienes un 33% de taxes que vas a pagar sobre $61,000, te hace no atractivo vivir aquí. Hay una tercera fase que va a incluir evaluar los arbitrios sobre los vehículos, evaluar la estructura del IVU, ¿verdad?, entre otras cosas, porque tenemos que verlo, ¿verdad?, con mucho más detenimiento, y yo quiero que le llegue a más gente. Yo quiero que el dinero le llegue directamente a la clase media en Puerto Rico. Si yo toco el IVU exclusivamente, no puedo darle mejoras a la gente de la clase media en la isla, porque solamente el que compra, ¿verdad?, el que adquiere, es el que se va a ver beneficiado. Víctor. Gobernadora, ahorita se hablaba de ahorros y de ingresos nuevos como fuentes de financiamiento para la reforma. A mí como exfuncionario y como profesor de Administración Pública siempre me ha preocupado en estos asuntos lo que es la recurrencia de los fondos para garantizar una reforma contributiva. Háblenme ambos de eso, por favor. Mira, lo primero es, hay dos asuntos. El que la Junta subestime los recaudos del gobierno automáticamente nos congela un chunk bastante grande de fondos anualmente, que se frisan ahí. La Junta no cuenta con ellos para nada, pero entonces tampoco te permite utilizarlo. Y yo estoy diciendo que ese dinero se debe contabilizar, ¿verdad?, como parte de las economías del gobierno para redistribuírselas a la gente. La segunda, nosotros hemos recortado el gasto de contrataciones, el gasto de compras del gobierno, a tal magnitud, ¿verdad?, que podemos identificarlos y apuntarlos en este pote, porque sabemos que van a ser economías recurrentes. Tenemos también, ¿verdad?, y se van a estar radicando unas medidas que van a seguir reduciendo el gasto en muchas áreas.
Todo lo estamos poniendo ahí porque la meta debe ser que esto le llegue a la gente, no que el gobierno siga gastando como no tiene. Hay un efecto de inflación y la manera del gobierno incentivar a la gente a permanecer en Puerto Rico, a que no se nos vayan, a aumentar la tasa de natalidad, es que tenemos que incentivar a las familias, ¿verdad?, a que permanezcan aquí. Obviamente, esto se va a complementar con los ahorros que se están haciendo en la parte energética. Queremos bajar la factura de la luz, para eso las contrataciones que se están haciendo de gas, entre otras cosas. Pero te voy a dar un ejemplo nuevo. Históricamente había una política pública de que una persona que comprara un vehículo de lujo, de 80,000, 90,000 o 100,000 dólares, que era híbrido o era eléctrico, tenía una exención total en Hacienda. Pues obviamente, ¿quién puede comprar un vehículo de 90,000 dólares? ¿Quién puede comprar un vehículo de 100,000? Un BM que sea eléctrico y obviamente está exento de pagar una sola contribución, mientras la clase media en Puerto Rico tiene que pagar taxes por un vehículo de 24,000, de 25,000 y de 39,000 dólares. Así que eso se elimina con esta reforma, esa exención a esos vehículos, y la gente va a pagar por el vehículo que está utilizando. En seguimiento a la pregunta que hace Víctor sobre el asunto del financiamiento de la reforma contributiva, se ha hablado de que se va a estar haciendo unos ajustes de gastos por agencia, etcétera, para lograr, ¿verdad?, a llegar a unos fondos. Quiero saber la metodología. ¿Se piensa que se va a estar haciendo de manera igual en todas las agencias, en algunas más, en algunas menos? ¿En qué tipo de contratación? Porque en algunos se puede hablar de asesores y consultores de un área, pero en otras pueden ser servidores que estén dando servicios como enfermeros o maestros, etcétera. ¿Cómo se va a hacer ese análisis de dónde corto, cuánto costo y que verdad, y que traiga? Te voy a dar tres. Hoy en el Departamento de Educación, hoy en la escuela anunciamos que por primera vez el gobierno de Puerto Rico intenta no devolver fondos federales de salud en el programa SHIP, que es el programa de Children Healthcare Insurance Program, un programa, una tarjeta de un plan médico para niños de escasos recursos. Y históricamente el gobierno de Puerto Rico recibe un grant de este dinero, entre casi 200 millones, y se devuelve porque no se utiliza. Ahora, hoy el Departamento de Educación paga de fondos estatales las terapias del habla, las terapias ocupacionales, los servicios de salud mental de esos niños. Pues en lugar de usarlos, vamos a utilizar los fondos federales, porque muchos de estos niños nos cualifican, casi el 70% nos cualifican para este programa. Así que se va a pagar de fondos federales, y esa economía, que al final de este año van a ser 150 millones, vamos a poderlas identificar de fondos estatales. Ese es un ejemplo. El secretario te puede dar otros que se han discutido con OGP. No, y las discusiones que hemos tenido con la propia Junta y con OGP es que hemos visto no solamente que en años recientes se han excedido las proyecciones de ingresos, es que el presupuesto, la cantidad de presupuesto que se plantea para un año fiscal en específico, hay agencias que pues no utilizan el presupuesto en su totalidad, y esto pues ha sido algo recurrente, y es una cuestión de el ejercicio que ha hecho OGP de revisar qué servicio esencial no se afectaría haciendo este recorte. De hecho, hay una reserva presupuestaria que se establece como parte de la resolución conjunta de presupuesto de un 5% de la totalidad del presupuesto. Y eso se hace para ver el comportamiento en el gasto durante ese año fiscal, y se libera al final del año conforme a cómo esté corriendo ese año fiscal en particular. Cambiando contrataciones de arrendamiento, eso lo estamos viendo ahora. Hemos identificado que tenemos unas agencias de gobierno que tienen 2 y 3 pisos vacíos. Pues porque yo tengo que pagar un alquiler de otro edificio cuando tengo espacio en alguna agencia de gobierno. Así que vamos a empezar a ver agencias de gobierno compartiendo edificios de gobierno y edificios alquilados. Ahí tú tienes una economía grande, porque es una economía recurrente. Obviamente, si nosotros también bajamos el costo energético, y por eso mi insistencia en movernos a gas natural, a ciclo combinado, a fuentes de energía que nos cuesten más barata, el costo que se destina para servicios esenciales a la agencia baja también. Gobernador.